Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, ¿cómo andan? Hoy es 4, no, 3. Marcia, vamos a ver. Marcia vota. Hola Marcia. Después tengo a Florencia. Urreta Vizcaya. Bien. Y Juan Martín Ficheto. Bien. Y Lucía Silva. Abigail Saavedra. Bien. Jennifer López. Parece un chiste, no me están tomando el pelo, ¿no? Jennifer, ¿estás ahí? No te veo, Jennifer. No son la Jennifer López que conozco, claramente. Y Franco Andreoli. Hola, profe, yo soy de la comisión 6. Nos Sí, mandaron este link. perfecto. Sí, sé Bárbaro. todo, Franco. Buenísimo. Y Jennifer también es de las 7, ¿no? Comisión 6, perdón, comisión 6 y Franco también 6. Claro, no estamos acostumbrados a Jennifer. ¿Quién más? Claudia Sarmiento. Claudia es mía. Hola, Claudia. Bueno, chicos, esperamos un segundito más porque van por ahí, se unen algunos más de la comisión 6 que no tuvieron clase hoy. Capaz que alguno más se nos une y si no, arrancamos. ¿Cuánto queda? No, falta bastante todavía para el examen. No sé si tanto. ¿Cuándo es el parcial? Supuestamente el 29 de junio. Junio, o sea, falta un mes, básicamente. Bueno. Alcanza, Marcia, ¿o no? Creo que sí, espero. Sí, seguro que sí. Ahora te veo, Claudia, ¿cómo estás? En la comisión 6 también quedaron poquitos chicos. ¿Alguno de los dos de la comisión 6? No, profe, somos los únicos que sabemos. estamos. ¿Cómo? Somos los únicos que estamos en la comisión 6. ¿Son los únicos, perdón, son ustedes dos nada más? Ah, no, ustedes de la comisión 6 sí, pero en la comisión 6 quedó mucha gente o no, son poquitos. También somos poquitos, como ustedes. Son poquitos. No esperaban el oral prácticamente, me parece esa situación fue, ¿no? La que se presentó, muchos no se presentaron. ¿Una sorpresa el oral? Sí, puede ser por eso que muchos se han bajado también. Se asustaron y algunos desaprobaron, pero no fueron muchos más los que desaprobaron del que no desaprobaron gran cantidad. Evidentemente se han asustado más de lo que bochamos. ¿Habitualmente es escrito el examen? No sé, todavía no se habló nada. ¿Por qué pensás que sí? No, pregunto si habitualmente, o sea, fuera de pandemia, suele ser escrito. Habitualmente.
pensé que me preguntabas del siguiente. Sí, nada es habitual, Marcia, en estas circunstancias, claramente, ¿no? El año pasado sí fue escrito, pero se decidió que no se hiciera más escrito. Era escrito y multiple choice, y eran tenían un sistema, no sé cómo les habrán tomado las otras materias, pero estos se hacían un montón de preguntas, eran como 30, y medio que las ordenaba distinto para cada uno, para que no hubiese posibilidad de copiarse, pero de todas maneras había grupos paralelos o simultáneos, y se han copiado hasta que se cansaron, con lo cual este año se decidió otra cosa, justamente por eso. Hola, Nicolás. Hola, buenas sí, tardes. se decidió, se cambió el sistema, buenas tardes, se cambió el sistema, ay, pensé que tenía como una flor, una corona de flores, Nicolás, ¿lo ves? Con las flores ahí atrás. Por suerte no, era como Gilda, era la Gilda de la clase. No, se cambió el sistema porque, justamente porque pasó esto, sí. Pero fuera de la pandemia, o sea, no antes de la pandemia, cuando era presencial. No, escrito, Marcia, escrito. Pensé que habitualmente era oral también. Es escrito y no, normalmente no. De hecho, van a tener pocos exámenes que sean orales en la habitualidad, en la presencialidad. Casi siempre la mayoría de las materias tienen exámenes escritos. Nosotros teníamos un examen que eran 4 preguntas, solo 4 preguntas, y de esas 4 tenían que estar bien las 4, porque era como de contenidos mínimos, y así se tomaba habitualmente. La comisión 7 de la noche, o la nuestra, digamos, que antes había otro adjunto. Pero de todas maneras el sistema es siempre escrito, casi siempre. La mayoría de los exámenes que van a tener de acá para adelante, si se recupera la presencialidad, van a ser escritos. Los orales no son habituales, porque son muchos siempre, entonces se hace muy complejo tomar oral, ¿sí? Se hace muy complejo por los tiempos, sobre todo, porque son horas y horas y ustedes esperando ahí afuera, y están mal acostumbrados los que arrancaron con la pandemia, que son ustedes básicamente, porque están acostumbrados a un sistema que no es la realidad. Claudia se ríe porque sabe, ¿no, Claudia? Sí, en realidad... No es lo habitual, cuando se... No, decía, en realidad yo soy de la época donde cuando había un final, una instancia oral, uno se sentaba en el pasillo de la facultad, en el piso a las 9 de la mañana, y eran las 10 de la noche hasta que te llamaban, y yo que soy ese encima, digo... Claro, no dabas más, Claudia, vos. Bueno, a mí me ha pasado de empezar el viernes un examen y terminar el sábado al mediodía. Teníamos que quedarnos todo el día en la facultad esperando desde las 9 de la mañana del viernes hasta el sábado, y nos íbamos a dormir a las 10 de la noche, y al otro día teníamos que volver los que habíamos quedado sin tomar. Sí. A mí siempre me tocaba Claudia primera. Hubiera sido lo que daba el sábado. Claro, vos no te enterás, Marcia, por suerte. Hay veces que empezaban, los que tomaban orales, tenían la delicadeza de empezar empezar por atrás, un parcial por adelante empezaban, y el otro lo empezaban por la Z. Pero a mí siempre me tocaba en el medio, con lo cual era muy complicado calcular el horario. Y siempre estás con el temor de que por ahí faltan todos, y llegás una hora y ya pasó tu turno y te quedaste sin dar el examen. Entonces había que estar ahí, como dice Claudia, desde las 9 de la mañana hasta el otro día posiblemente. Pero bueno, son situaciones que no hacen daño tampoco. Sí, yo lo que rescato por ahí es la importancia desde el inicio de una formación de la oralidad, ¿no? Que va a ser una herramienta de trabajo esencial. Y digo que el miedo a la oralidad se pierde hablando, no hay otra forma, ¿no? Y la mejora, así como en la escritura se lo hace escribiendo y no hay otra, y leyendo mucho que corrige la escritura y corrige la oralidad, e incorpora uno bibliografía, terminología específica y todo lo demás, digo que la oralidad también es importante. No quiere decir que siempre es fácil, ¿no? Y a mucha gente le cuesta mucho, pero que es importante en cualquier formación, sí lo es.
Es fundamental, Claudia, sí, yo estoy de acuerdo con vos. Más allá de eso, también reconozco que la profesión del abogado se ha escrituralizado mucho, no sé cómo se dirá, Claudia, pero mucho es por escrito, la verdad es que mucho es por escrito y es lamentablemente, porque sería mucho más sencillo, cuando las cosas son orales, hay una inmediatez que no se reemplaza por otra forma. Pero bueno, es lo que nos toca. Les tocó empezar a cursar en una facultad que está organizada desde otro lugar, porque no es así de organizada. Y ustedes, el año pasado nos reíamos porque ustedes como alumnos reclamaban un montón de derechos que en realidad, o de cosas que les parecía que correspondían, que en realidad nunca estuvieron. No sé de dónde sacaron esas ideas. Entiendo que son cosas corporativistas, así que como que el centro de estudiantes les da un montón de cuestiones que deberían de ser, nunca fueron así. La verdad es que nunca fueron así, la facultad es mucho más ingrata en un montón de cuestiones. Ustedes la tienen acomodada por la virtualidad y reclaman que a mí me han tomado 2 parciales en el mismo día sin nada, o sea, no tenía ningún derecho a patalear de nada. Y he dado uno a la mañana y otro a la noche, y bueno, me tocaba eso, ¿qué va a hacer? Nosotros no estábamos tan acostumbrados a protestar y a reclamar los derechos como están ustedes. Bueno, bienvenido sea. Hay veces que hay que ser más flexibles por ahí con el reclamo de derechos, pero más allá de eso está bueno. Bueno, ahora sí, estoy anotado todo. Lucía, estamos. Claudia, Nicolás, ya está. Jennifer y Franco, que son de la otra comisión, también. Bueno, chicos, vamos a arrancar con un tema que es, de alguna manera, la continuidad de lo que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos visto el tema de los actos voluntarios y habíamos dicho que tenían 3 elementos internos y el elemento externo? Y hoy vamos a hablar de esa parte del elemento externo, que es el tema de la forma. Es la bolilla 22. Es una bolilla muy pequeña, muy cortita. Si la están viendo, ven que es muy, muy breve. Pero básicamente es como la continuidad de lo que habíamos visto el otro día, y se refiere justamente a esto del cuarto elemento, que era el elemento externo, digamos, del acto voluntario, que era la exteriorización de la voluntad. ¿Sí? Y como consecuencia de esa exteriorización de la voluntad, la forma es el modo por el cual la voluntad se manifiesta. También habíamos visto en la clase pasada que esta voluntad puede manifestarse de un montón de maneras. ¿Se acuerdan que habíamos visto que podía ser por escrito, que podía ser verbal, que podía ser por actos inequívocos, incluso la manifestación tácita de la voluntad, y en algunas circunstancias hasta el silencio? ¿Se acuerdan que habíamos visto que, si bien en términos generales no era una aceptación de lo que se preguntaba o lo que se decía, sin embargo había circunstancias en las cuales la ley como obligaba a la manifestación sí o sí, el silencio también tenía cierta entidad y se podía tomar como una manifestación de la voluntad, ¿sí? Bueno, todo eso hace a lo que vamos a ver hoy, que es la forma del acto, en este caso voluntario. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la forma del acto? Y como les dije hace un rato, la forma es justamente esto, la exteriorización, la manifestación de la voluntad, que es el cuarto elemento que hace que el acto jurídico se configure en términos globales y efectivamente sea un acto jurídico, ¿sí? Jennifer y Franco, ustedes habían visto la semana pasada también el tema de los actos voluntarios, ¿no es cierto? Sí, estamos viendo lo mismo. Están viendo eso. Vieron que el acto jurídico tenía 3 elementos internos y otro Nicolás más, chicos, me están complicando. Tenía 3 elementos internos y uno externo, ¿sí? Que Nicolás, ¿vos estás en 2 lugares? No, soy el mismo, salí del celu y me fui a la compu, por eso. Ah, perfecto. Habíamos visto, chicos, y me imagino que ustedes también lo vieron, Jennifer y Franco, que el acto voluntario tenía 3 elementos internos, ¿sí? El discernimiento, la intención y la libertad, y el cuarto elemento era esto externo, que era la manifestación o la exteriorización de la voluntad. De la mano de esta exteriorización de la voluntad es lo que estamos viendo ahora, que es la forma del acto. Bueno, ahora, sabiendo que la forma del acto es esa manifestación de la voluntad y sabiendo que hay varias formas de manifestar esta voluntad, ¿también lo vieron, Franco? Te pregunto a vos porque Jennifer está en silencio y escribe, pero
más fácil te lo pregunto a vos. ¿Vieron, Franco, que la exteriorización de la voluntad podía darse de varias maneras? ¿Te acordás de eso? No te sabría decir exactamente, pero algo me acuerdo. Bueno, perfecto, pero algo vieron, más allá de que te lo acuerdes o no, eventualmente algo vieron de esto. ¿Sí? Del silencio y todo esto que con los chicos ya habíamos repasado, habíamos visto la semana pasada. ¿Sí? Pero bueno, básicamente, en términos generales, Franco y Jennifer, por si no lo recuerdan, esta manifestación de la voluntad puede darse de distintas maneras o por distintos medios, ¿sí? Perfecto, Jennifer, gracias. De distintas maneras, entre ellas la forma escrita o la oralidad o, como les dije hace un rato, incluso el no decir nada, el silencio. Hay circunstancias en las cuales también se tiene por una manifestación de la voluntad, ¿sí? Y las manifestaciones tácitas de la voluntad, que también es otro punto, eventualmente, que ya vimos la semana pasada. Ahora bien, sabiendo esto, chicos, hay en nuestra legislación lo que marca el código, la legislación en cuanto a la forma. Esperen que lo anoto a Marcelo Filippi, que acaba de conectarse. Marcelo, ¿es Filippi? ¿Filippo? A ver, espera, que no lo veo entero. ¿Cómo es Marcelo, el apellido? Filippi me parece que es. Perdón, pero necesito anotarlos porque estamos tomando listas últimamente. Voy a ponerle Filippi y después me confirmo. Bueno, sabiendo todo esto, chicos, lo que sí necesito que ustedes sepan también, Filippi, perfecto. Filippi Maiorano, ok. Bueno, sabiendo esto, lo que sí necesito que ustedes sepan en esta clase de hoy es que en nuestra legislación rige lo que se llama libertad de formas, ¿sí? No hay en términos generales una formalidad específica que se pida para celebrar los actos jurídicos, salvo excepciones que sí vamos a ver que existen y que son situaciones en las cuales la forma es exigida para la validez del acto, ¿sí? Este principio de la libertad de formas lo encontramos en el 284 del Código, ¿sí? Que dice que específicamente esto: si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estime conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley, ¿sí? ¿Qué dice este artículo? Dice, si la ley no exige, o si la ley que está rigiendo el acto jurídico no exige una formalidad específica, las partes pueden elegir la forma que consideren oportuna, ¿sí? Incluso, dice el final del artículo, las partes pueden ponerse de acuerdo en exigir algo más formal que lo que la propia ley establece, ¿sí? Si yo le voy a prestar plata a Marcia y ese acto jurídico no requiere otra formalidad más que la libertad de formas, no me pide nada concreto, ¿sí? Con Marcia podemos decidir, eventualmente, más allá de lo verbal, que es que yo le entrego dinero, se llaman contratos de mutuo, esos en los cuales uno le presta dinero a otra persona. Marcia y yo podemos decidir celebrar ese contrato verbalmente, yo le entrego el dinero y ella se compromete a devolvérmelo, y eventualmente también es la celebración de un acto jurídico. O podemos, incluso, la ley del mutuo no dice que tiene que estar instrumentado, ¿sí? Entonces, ¿rige la libertad de formas? Sí, rige la libertad de formas. Sin embargo, nosotros podemos exigir alguna formalidad un poco mayor, y yo le digo a Marcia, bueno, Marcia, yo te voy a prestar el dinero, pero vos me vas a tener que firmar un contrato de mutuo entre nosotros, un instrumento privado. Confirma que ahora vamos a ver cómo funcionan los instrumentos públicos y privados, pero podemos subir un poco la vara y pretender la celebración de un acto jurídico con cierta formalidad, aunque sea mínima, como un contrato entre Marcia y yo, un contrato entre particulares, ¿sí? Entonces la ley no dice nada y la libertad de formas es la que rige. Si la ley dice algo, va a establecer qué formalidad yo tengo que cumplir para la celebración de un determinado acto jurídico, y ahora vamos a ver en cuáles. Y si la ley no dice nada, yo puedo incluso hasta elegir tener un poco más de formalidad, tener un poco más de formalidad o exigirnos entre nosotros, entre los cocontratantes, un poco más de formalidad para la celebración del acto jurídico. Pero en principio lo que tienen que saber es que el 284,
establece en principio la libertad de formas para la celebración de los actos jurídicos, para la exteriorización de este acto voluntario que yo quiero celebrar con la otra persona, con el otro contratante. ¿Sí? Esto incluso se extiende a los contratos, como ya habíamos dicho, como dije recién, ¿sí? Los contratos, según el 1015, también pueden ser celebrados con libertad de formas, ¿sí? Bueno, entonces, más allá de este principio que es la libertad de formas, sí hay ciertos contratos o ciertos actos voluntarios en los cuales la propia ley me va a exigir una formalidad específica. Y dentro de los actos formales, más formales, digamos, voy a ver, primero, antes que nada, lo que necesito que distingan es que esta formalidad de la que estamos hablando es la constitutiva del acto voluntario, ¿sí? Es una formalidad que se llama formalidad impuesta. Perdón, es una forma, sí, a ver, ¿cómo se los explico esto? Esta formalidad de la que estamos hablando es constitutiva del cuarto elemento que habíamos visto de los actos voluntarios. Hay otras circunstancias en las cuales la ley establece una formalidad impuesta. Esta formalidad impuesta hace que el acto jurídico, que en principio estaba regido por la libertad de formas, pase a tener un régimen específico en cuanto a su formalidad, y ahí vamos a tener tres tipos de actos con formalidades impuestas, que son los actos que tienen, que son formales, y dentro de los formales tenemos actos con solemnidades absolutas, con solemnidades relativas y actos no solemnes, ¿sí? A ver, para que les quede claro esta última parte. Dentro de los actos jurídicos vamos a tener actos los que van a tener formalidades impuestas, ¿sí? Y se van a dividir en estos últimos tres que les dije: la formalidad absoluta, la relativa y los actos y los no solemnes. Y los que no son formales son los que no tienen una formalidad impuesta, más allá de que la formalidad es constitutiva del acto jurídico, porque necesito este cuarto elemento, que es la exteriorización de la voluntad. ¿Sí? Por ahí se llega a confundir porque estamos hablando de forma del acto jurídico. Sin embargo, esta forma no es específicamente la forma en sentido coloquial, sino que es una forma jurídica. ¿Sí? Todos los actos voluntarios tienen forma, más allá de que no esté escrito. ¿Se llega a entender lo que les quiero contar? Sí, doctora. La forma sería la forma de exteriorizar. Yo puedo exteriorizar verbalmente, pero sin embargo no significa que sea verbal, que esté escrito en un documento con una forma que no significa por el que no código. sea formal, digamos. Claro. Claro, que más allá de la forma, que no siempre la forma es escrita, existe forma a pesar de que sea oral el contrato. ¿Sí, Juan? Eso es lo que más o menos se llega a deducir, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, una vez que tenemos los actos formales y los no formales son los que tienen libertad de formas específicamente, también tenemos los actos formales, que son los que se dividen en estos otros tres tipos de actos formales, que son los actos formales, solemnes, absolutos, relativos y actos no solemnes. A ver, en los actos solemnes absolutos, mejor dicho, van a ser aquellos actos en los cuales la ley impone una forma para que ese acto sea válido. Y si yo no tengo esa formalidad específicamente cumplida, ese acto jurídico va a ser nulo. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿qué se les ocurre de un acto jurídico que sea un acto jurídico formal, solemne, y que esa formalidad solemne hace que si yo no la cumpla, ese acto jurídico va a ser nulo? ¿Se les ocurre alguna situación? ¿Inscribir algún ¿Nicolás? bien, alguna escritura, algo de eso? Vamos, todavía no. Esos son los solemnes no absolutos o los solemnes relativos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Los que son transmisores de dominio, como dice Nicolás, son solemnes no absolutos. Ahora vamos a ver de qué va lo no absoluto. ¿Sí? ¿Son actos que requieren formalidad? Sí. Sin embargo, tienen una vueltita que hace que esa solemnidad no sea absoluta, sino relativa. Los solemnes absolutos, chicos, son, por ejemplo, la celebración del matrimonio. ¿Sí? Si yo no cumplo con las solemnidades en la celebración del matrimonio,
ese matrimonio va a ser nulo. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto cuando vimos posesión de Estado? Perdón que me retrotraiga a veces a los temas que ya vimos antes del parcial, pero ¿se acuerdan que habíamos visto cuando vimos posesión de Estado que había una circunstancia que hacía que ese acto jurídico que no cumplía las solemnidades establecidas por la ley, o las formas solemnes que establecía la ley, era nulo? Más allá de eso, había una circunstancia que hacía que la posesión de Estado, si ese acto jurídico era nulo por falta en la solemnidad, ¿sí? Igual era válido, se podía tomar en consideración que el matrimonio era válido. ¿Se acuerdan de esa circunstancia que habíamos hablado en su momento? Capaz no lo recuerdan, no tienen por qué, ya lo pasaron, pero eventualmente ya lo habíamos visto en esa circunstancia, ¿sí? El acto jurídico del matrimonio requiere una solemnidad, ¿sí? Una forma específica que va a hacer que si no está esa forma cumplida, ese acto jurídico va a ser nulo, ¿sí? Era cuando se Los determinaba testamentos también son actos jurídicos. Sí. No, perdón, decía que si era cuando se determinaba que una de las partes había actuado de mala fe, que lo habíamos visto con respecto a la emancipación, que podía ser nulo. No, no. Claro, bueno, el acto jurídico es nulo porque se actuó con mala fe, pero no por informalidad en el acto, No por la forma, digamos, no no. por falla en la forma. Claro. Sí era nulo, es verdad, Marcia, era nulo, efectivamente, pero por actuación de la mala fe, digamos, como vicio. ¿Sí? Lo que yo les quería referenciar Era la forma. a lo mejor un tema un poquito más chiquito, que por ahí no tuvieron tanto registro, que era que cuando una persona estaba en un aparente matrimonio, pero con un acto jurídico celebrado, pero con un acto viciado por falta de forma, el acto jurídico, ese acto jurídico era nulo, con lo cual el matrimonio era inexistente, salvo que hubiera posesión de estado de matrimonio, con lo cual se quedaba salvado esa falta en la formalidad, ¿sí? Era un tema por ahí medio chiquito, pero bueno, ya que lo estamos viendo ahora, lo retraigo. Pero básicamente esos actos jurídicos como el matrimonio, el testamento, las adopciones y demás cuestiones son actos jurídicos formales solemnes, ¿sí? Es como el más estricto de los actos jurídicos que vamos a encontrar, son los actos jurídicos más estrictos en cuanto a la formalidad. Necesitan esa forma porque si no, ese acto jurídico va a ser nulo, ¿sí? No hay manera de salvarlo, va a ser nulo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como consecuencia del error en la forma, de falta en la forma, de no cumplimiento de las formalidades exigidas por la ley, ese acto jurídico va a ser nulo, con lo cual no va a tener efecto ninguno. Después de los más estrictos, como los actos jurídicos formales solemnes, vamos a tener los actos jurídicos formales solemnes relativos. ¿Y por qué son relativos? Porque eventualmente, si falla la forma, ese acto jurídico no va a ser nulo, sino que va a tener otra funcionalidad, digamos. Por eso son solemnes relativos y no absolutos. No cae el acto jurídico como pasaba con los absolutos, sino que el acto se va a transformar en otra cosa, que no es lo mismo que yo estaba buscando, pero sin embargo se va a transformar en un acto jurídico válido. Y ahí venimos a encontrar lo que decía Nicolás, porque como Nicolás bien decía, por ejemplo, cuando yo quiero vender una casa, un acto jurídico traslativo de dominio, que por ejemplo es la venta de una casa, yo tengo que formalizar ese acto jurídico en una escritura pública, ¿no, Nicolás? Eso Nicolás lo sabe muy bien. Sí, correcto. Sí. Perfecto. Tengo que celebrar una escritura pública. Ahora, ¿qué pasa si yo celebro, en lugar de una escritura pública, a Claudia le quiero vender mi casa y firmamos un boleto de compraventa? ¿Qué pasa con eso, Nicolás? ¿Tenés idea? Vos que trabajás en eso. Es válido y es vinculante para las partes, obliga a las partes. ¿Pero a qué las obliga, Nicolás? ¿Te acordás? Las obliga a formular la operación. A escriturar, básicamente. Correcto. Claro. Entonces, ese acto jurídico que yo quise celebrar con Claudia, que era la traslación de dominio, digamos, la venta de mi casa a Claudia, y yo, en lugar de hacerlo por escritura de pública, lo hago por un instrumento privado, como es el boleto de compraventa,
no va a ser nulo ese acto jurídico, y esta es la diferencia con los anteriores, no va a ser nulo, sino que se va a transformar en otra cosa. No va a tener el efecto que yo buscaba, porque no va a ser traslativo de dominio. Sin embargo, se va a transformar en un acto jurídico que obliga a las partes a la celebración de la escritura pública. ¿Se entiende? Se transforma el acto jurídico que yo quería celebrar y termina siendo otro acto jurídico, sí válido, pero no con el mismo efecto. Florencia, ¿querías decirme algo? Sí, quería preguntarle, entonces, los actos formales solemnes absolutos son los que no solamente no producen el efecto querido, sino impiden cualquier otro efecto, digamos. Y claro, los relativos directamente son nulos, por pueden... eso hago la aclaración esta, son nulos. Claro, No, eso. ¿te das cuenta? La nulidad hace que el acto jurídico pierda los efectos, completamente, no sirve para nada. Claro, claro. ¿Sí? Si yo tengo un acto jurídico de estos solemnes absolutos, con una formalidad establecida X, y yo no lo hago con esa formalidad establecida, el acto jurídico va a ser nulo directamente. Claro, Me entonces los explica la relativos son los que sanción pueden ser si yo no cumplo convertibles. con la forma. Los relativos son los que, Bien. si bien no van a tener el efecto que yo buscaba, se van a convertir en otro acto jurídico. Muy bien, Florencia, son convertibles, como vos dijiste muy bien. ¿Sí? Sí, sí, está bien. Gracias. Lo que hay por ahí en esa venta de la casa que no llegó a escriturarse, es un paso previo, que diríamos preformal. Podría ser llamado como paso previo. Que no existe en el matrimonio. En el matrimonio te casás o te casás, no hay un compromiso previo. Porque justamente es un acto jurídico solemne, absoluto, el matrimonio, ¿sí? En cambio, estos otros que estamos viendo ahora son actos jurídicos solemnes relativos. Sí se necesita una formalidad para que el acto jurídico cumpla los efectos que yo buscaba, que en este caso es venderle la casa a Claudia. Sin embargo, si yo no lo hago o cometo un error en la formalidad, ¿sí? No va a ser que ese acto jurídico sea nulo y no tenga ningún efecto, sino que lo que va a hacer es que, como muy bien dijo Florencia, se va a convertir en otro acto jurídico, que es un compromiso de las partes de escriturar. ¿Sí? A tal punto llega esta conversión que, incluso en el caso de las escrituras, si yo después el día de mañana no quiero escriturar y tengo este boleto de compraventa firmado con Claudia, Claudia le puede pedir al juez que me subrogue a mí en la voluntad, digamos, que me reemplace y escritura el juez en mi nombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es al momento de ejecutar ese boleto de compraventas. Insisto, si yo me niego el día de mañana, me arrepiento de la venta de la casa y digo, en total, tengo un boleto de compraventa, no pasa más nada, Claudia va a ir al juzgado y le va a decir, tengo este boleto de compraventa, señor juez, escriture en nombre de la vendedora, que no quiere escriturar. Entonces el juez va a firmar la escritura subrogándose en mi obligación de escriturar que yo tenía tomada cuando celebré el contrato de compraventa con Claudia. ¿Se entiende? Sí. Maravilloso. Bueno. Relativos. A ver, ¿y dónde voy? Porque les anoté cosas acá. 285 es la forma impuesta. Bueno, no. Y después anoten el 1017 y el 1018 en esto de la forma solemne relativa. Ya voy. No llego. Tendría que haberlo marcado para ser más rápido. No leo nada. Espérenme. Dice, escritura pública. Deben ser otros dos por escritura pública. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación, extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados los casos en que el acto sea realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o de administración. Acá, el 1018. El otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. ¿Se dan cuenta? Esta es la parte que estábamos viendo recién. Si la parte condenada a otorgarlo es remisa, el juez lo hace en su representación.
siempre que la contraprestación esté cumplida o sea asegurado su cumplimiento. ¿Sí? Eso es lo que habíamos visto recién de si el vendedor el día de mañana era remiso y no quería escriturar, entonces el juez lo reemplazaba en la voluntad y escrituraba en nombre de él. ¿Sí? Decime, Claudia. No, está bien. Ah, perfecto. Bueno, la tercera situación que habíamos nombrado al principio es los actos jurídicos formales no solemnes, ¿sí? Estábamos los solemnes de los dos tipos y los no solemnes, ¿sí? En este caso, los actos jurídicos no solemnes son aquellos en los cuales la forma se exige para que luego puedan ser probados esos actos jurídicos, ¿sí? No hace ninguna de las dos circunstancias anteriores. Si no se cumple con la forma, ni son nulos, ni se convierten en otro acto. El acto jurídico es válido entre las partes. Lo que va a hacer es que no va a ser probado, no va a ser instrumento de prueba al momento de la ejecución del instrumento. ¿Sí? Sin embargo, ese instrumento no solemne, ¿sí? Formal, no solemne, va a poder ser probado por cualquier otro medio de prueba, como por ejemplo por testigos. ¿Sí? ¿Y se entiende cómo funciona? Si yo le no se entiende. Perfecto. La circunstancia anterior, ¿se acuerdan que yo le presentaba al juez el instrumento solemne, relativo, y el juez lo tomaba como suficiente prueba para como que existía ese acto jurídico voluntario? ¿Sí? No necesitaba más nada. Y a partir de ahí, directamente procedía a obligar el cumplimiento. En el caso de los no solemnes, no van a servir como instrumento de prueba. Si yo tengo que justificar que le presté plata a Marcia, y supongamos que ese acto jurídico es no formal o no solemne, en este caso, no me va a servir ni como instrumento de prueba. ¿Se entiende? Si el acto jurídico es válido, sí es válido. Si se cumple, está bien cumplido. Ahora, al momento de yo ejecutarlo, le voy a tener que acompañar al juez más prueba para probar la existencia efectivamente de que se celebró el acto jurídico. Como por ejemplo, una prueba testimonial. ¿Sí? ¿Quedó mejor ahí? ¿Puede ¿Sí? ser con los Bueno. casos de pagaré o algo de eso? No. Que tengas algún pagaré. No, porque el pagaré lo que va a tener, Nicolás, como no es título ejecutivo, como ya habíamos visto en otras clases, al no ser título ejecutivo, lo que va a tener que hacer el juez es preparar la vía. ¿Sí? Va a tener que citar a otra parte a que reconozca la firma y todo esto que ya lo habíamos visto en alguna oportunidad, no me acuerdo ni por qué, pero lo hemos charlado ya. ¿Sí? Va a tener que, se llama preparar la vía. Estos otros instrumentos jurídicos o instrumentos formales, no solemnes, no sirven para justamente probar la existencia del acto jurídico. Tengo que, aparte, reforzar, digamos, con otra prueba. La ley me habilita a reforzar con otra prueba. Vamos a ver el 1020, chicos. ¿Sí? El 1020 dice lo siguiente. 1020. Qué horror, chicos, tener que ponerme los anteojos acá. Prueba de los contratos formales. Los contratos en los cuales la formalidad es requerida a los fines probatorios puede ser probada por otros medios de prueba, incluso los por testigos, si hay imposibilidad de obtener la prueba de haber sido cumplida la formalidad o de existir principio de prueba instrumental o comienzo de la ejecución. ¿Sí? Esto es, el 1020 es el que habilita a que si eventualmente es un acto jurídico no solemne, formal no solemne, no sirve ni como medio de prueba, con lo cual me habilita ese 1020 a que yo adjunte otra prueba o refuerce este instrumento con otro medio de prueba, como por ejemplo testigos o declaraciones incluso personales, ¿sí? Declaraciones testimoniales o declaraciones de las partes. ¿Sí? O sea, no sirve, si yo no cumplo las solemnidades, a esto voy. Es un instrumento. Si yo no cumplo estas solemnidades, que son actos jurídicos no solemnes, pero sin embargo no cumplo las solemnidades que mínimamente me requiere la ley, no van a servir ni como medio de prueba y yo voy a tener que reforzar con eventualmente otra forma probatoria, como por ejemplo los testigos del 1020. ¿Sí? Bueno.
Eso por un lado en cuanto a la forma. Ahora bien, como veníamos viendo, esta forma o estos modos de hacer los actos jurídicos viene de la mano de que yo debo de instrumentar, debo de celebrar, debo de hacer un instrumento jurídico que va a ser el que va a contener todas estas formalidades que veníamos viendo, ¿sí? Mi exteriorización de la voluntad, normalmente, o la principal forma de exteriorizar la voluntad es mediante un instrumento, ¿sí? Por escrito, mediante un instrumento. ¿Tengo otra forma? Sí, ya lo venimos viendo, que hasta verbalmente yo puedo exteriorizar mi voluntad. Sin embargo, la forma más común de manifestar la voluntad, más difundida, es la manera instrumental, ¿sí? Quiere decir esto que yo voy a redactar un instrumento, ¿sí? Este instrumento puede ser de dos, o puede tener dos situaciones, puede ser de dos maneras distintas. Puede ser un instrumento público, o puede ser un instrumento particular, como ahora ya vamos a ver. Hay dos tipos entonces de instrumento, el instrumento público y el instrumento particular, ¿sí? Antes se llamaba instrumento privado, ahora se llama instrumento particular. Sí necesito, chicos, que distingan entre documento e instrumento. No es lo mismo un documento y el instrumento. A ver, entre documento y instrumento funciona una relación de género-especie, ¿sí? El género es documento y el instrumento es la especie dentro del género documento. ¿Se entiende? No todos los documentos son instrumentos, básicamente, ¿sí? Documento es el género grande, y dentro de ese género grande hay una forma específica que es el instrumento. Sí es un documento, pero no todos los documentos son instrumentos, ¿sí? El instrumento, entonces, como veníamos viendo, es el soporte de las declaraciones de la voluntad. Estoy leyendo para no perderme nada. Pero hay que diferenciar entre si es nulo el instrumento, qué pasa con las declaraciones vertidas en el instrumento, ¿sí? Es independiente el instrumento de las declaraciones que en él se vierten. A ver, ¿cómo va esto? Puede ser nulo el instrumento y sin embargo las declaraciones pueden ser válidas, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Supongamos que yo celebro un instrumento con una persona que es un incapaz para la celebración de ese acto jurídico. ¿Ese instrumento cómo va a ser? Nulo. ¿Qué se les ocurre? Nulo. Perfecto, Nicolás. Sin embargo, las manifestaciones vertidas en el instrumento pueden tener eficacia, ¿sí? Que no quiere decir que ese instrumento pase a ser válido, sino que las declaraciones son eficaces. Y lo mismo pasa al revés, ¿sí? Si el instrumento jurídico es válido, puede que las declaraciones sean ineficaces, ¿sí? Necesito que de alguna... Después lo van a ver en la clase que sigue, porque van a seguir con instrumento público y privado. Este es como un primer pantallazo, pero sepan que muchas veces la nulidad del instrumento no implica la nulidad de las declaraciones, y al revés pasa con la situación cuando puede ser válido el instrumento, sin embargo, las declaraciones que se vierten en el instrumento pueden no ser válidas, ¿sí? Eso puede ser el caso de los escribanos. A ver. Uno está por ahí mal acostumbrado en que el escribano certifica tal cosa, y en realidad el escribano no certifica el contenido de ese documento, sino que certifica que las personas que fueron son tales. ¿Se entiende? Bueno, cuando uno va a una escribanía a certificar firma en un instrumento, es un instrumento privado, ¿sí? Con firma certificada, que no es lo mismo que un instrumento público. Sí, por ahí puede ser, Nicolás, sí. Más allá de eso se me ocurre, por ejemplo, cuando uno celebra una escritura pública, el escribano da fe de que ciertas cosas son verídicas o son reales porque pasan por ante sí, ¿sí? Si yo en el momento le pago a Lucía lo que le compré, y lo hacemos en una escritura pública, supongamos que yo le compro una casa a Lucía, y en ese momento le pago, el escribano va a dar fe o va a decir que esta cosa que pasó por ante sí es válido o pasó efectivamente. Sin embargo, hay otras declaraciones que el escribano va a hacer
que no van a ser plena prueba, no, digo, no van a ser necesariamente de esa manera, que son las declaraciones que yo le digo, las cosas, las manifestaciones que yo le digo al escribano que pasaron, ¿sí? Sin embargo, él no vio que pasaron. Entonces, en ese caso, el escribano va a decir, las partes manifiestan que Graciela ya le depositó a Lucía el dinero de la compra de la propiedad y Lucía dice que efectivamente en la cuenta se le acreditó el monto. ¿Sí? Esa declaración que está vertida dentro de un instrumento público puede no ser válida, y para hacerla caer, y esto lo van a ver, repito, no me quiero adelantar, porque lo van a entender mejor cuando vean instrumento público, y específicamente escritura, que es parte de los temas que van a ver, va a haber circunstancias en las cuales yo voy a tener que, si quiero hacer caer una escritura como para hacerla nula, voy a tener que plantear una querella de nulidad o una redargución de falsedad, se llama, para las partes estas que el escribano dice que vio o que hizo él o que vieron que pasó delante de él. Sin embargo, para las otras partes que el escribano dice que las partes le cuentan, sin embargo están transcriptas en la escritura, con eso solamente me habilita la ley a probar que son falsas sin necesidad de plantear un proceso aparte. Pero no los quiero enroscar con esto, ¿sí? Pero sepan básicamente, en términos de esta clase, que hay circunstancias en las cuales el instrumento va a ser válido, sin embargo las manifestaciones no, ¿sí? Y hay otras circunstancias en las cuales el instrumento va a ser nulo, sin embargo las manifestaciones vertidas en él van a ser eficaces, ¿sí? Se desdobla, digamos, la veracidad del instrumento de las manifestaciones vertidas o no en él, ¿sí? Puede ser una cosa y no la otra, puede ser no la otra y sin embargo sí una, ¿sí? ¿Se entiende? No importa si no lo entienden en profundidad, sepan esta diferencia, que más allá de que el instrumento es nulo, puede ser que haya circunstancias que sean válidas en lo vertido en él, ¿sí? Eso, chicos, es todo lo de la bolilla 22 del día de la fecha. ¿Sí? Fue bastante breve porque la bolilla es pequeña. ¿Quedó alguna duda, chicos? No. A mis dos chicos nuevos, a Franco y a Jennifer, ¿les quedó alguna duda? Ahí voy, Juan. No, profe, muy bien. ¿Querías decir algo, Juan? No, doctora, le iba a decir que no quedó ninguna duda. Capaz la última explicación Sí. no la pude entender en Lo profundidad, sé, pero lo sé, más o pero como menos, es una apertura al próximo tema. más o menos capté la idea. Pero bueno. Es una apertura a cuando vean instrumento público, efectivamente. No se enrosquen demasiado, ¿sí? Si no lo entendieron, ni se preocupen por eso, lo van a ver más adelante, ¿sí? Y Franco, ¿me habías dicho algo? Perdóname. Sí, profe, que se entendió todo muy bien. Gracias. Perfecto, maravilloso. Y Jennifer me pone que no, o sea que entendió todo, maravilloso todo, chicos, qué bien. Bueno, nada, por hoy más nada, y a Franco y a Jennifer los espero cuando quieran en esta clase, que no hay ningún problema, son bienvenidos. ¿Sí? Los chicos míos no tienen problema en que haya más chicos escuchando. Gracias, profe. Bueno, chicos, que tengan muy buen fin de semana, disfruten, pásenlo lindo, descansen y nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense, vacúnense los que se tengan que vacunar, chicos. Gracias.